Bueno, pues vamos al lío. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis que es, bueno, bastante potente sobre los grandes cambios en la forma de ver el mundo que han ido moldeando la civilización occidental hasta llegar a ser lo que es hoy. A ver, esta frase del Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el sol, es que es la clave de todo. La idea de fondo es que, en realidad, los grandes patrones y las grandes ideas no son tan nuevos, a menudo vuelven, se reciclan. Hay que quedarse con esta idea, porque va a ser nuestro hilo conductor. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar esto? Pues aquí está la hoja de ruta. Primero, un paseo por la historia de las cosmovisiones. Luego nos metemos en el argumento teológico central. De ahí a la metáfora de los tres libros, las consecuencias prácticas, las culturales, y cerramos con una pregunta potente. ¿Estamos viendo un regreso al palanismo? Venga, empezamos. Primera parada, una historia de las cosmovisiones. La tesis principal del material que estamos analizando es que ha habido un cambio de placas tectónicas en las creencias más profundas que sostienen la cultura occidental. Y esta línea de tiempo lo resume de una forma súper visual, ¿verdad? Se traza un viaje que empieza en la era premoderna, con el teísmo judeocristiano como pilar, de ahí saltamos a la modernidad, con el humanismo y el materialismo, el hombre en el centro, y acabamos en la posmodernidad, que aquí se describe como una especie de neopaganismo. Ojo, y con neopaganismo, como ya veremos, no se refiere a druidas, sino a una visión del mundo centrada o bien en la naturaleza o en el propio individuo. Vale, llegamos al corazón del asunto. ¿De dónde sale todo este argumento? Pues, según la fuente, todo se apoya en un marco teológico muy específico, una interpretación del primer capítulo del libro de Romanos en la Biblia. Para pillar bien ese marco, hay que entender este concepto: suprimir la verdad. Y lo interesante aquí es que no se habla de simple ignorancia, de no saber. No, se describe como algo activo, como un esfuerzo consciente por aplastar, por mantener abajo una verdad que, según el texto, es evidente y que está constantemente intentando salir a la superficie. Esta secuencia es como un efecto dominó, una cadena de consecuencias muy clara. Según esta lectura, todo arranca con ese acto de suprimir la verdad. A partir de ahí, se cambia el objeto de adoración. Se deja de mirar al creador para mirar a lo creado. Claro, esto a su vez distorsiona la forma de pensar, y el golpe final es una transformación total de los valores y de cómo se comporta la sociedad. Una cosa lleva directamente a la otra. Venga, seguimos. Ahora toca una metáfora que es clave en todo este análisis, una forma de explicar cómo cada época ha entendido qué es la verdad y cómo se llega a ella. Es la idea de los tres libros del conocimiento. En la visión premoderna, estos tres libros no competían, sino que se complementaban, eran un equipo. Por un lado, la revelación, es decir, la Biblia. Por otro, la razón, el pensamiento, la filosofía. Y finalmente, la realidad, o sea, el mundo que nos rodea y que estudia la ciencia. La idea era que juntos daban una visión completa y coherente de la verdad. Pero claro, llega la modernidad y ¡zas!, cambia el juego. Según este análisis, es como si se arrancara una página del manual. El libro de la revelación se deja a un lado, se considera cosa de mitos. ¿Y qué pasa? Pues que la razón y la realidad, la ciencia, se ponen en un pedestal. Se convierten en las únicas fuentes fiables para encontrar la verdad objetiva. Y el viaje no acaba ahí. Con la posmodernidad se da un paso más, un paso bastante radical. Ya no es solo que se cuestione la revelación, es que ahora la propia razón e incluso la idea de una realidad objetiva que la ciencia puede descubrir también se ponen en duda. Se empiezan a ver como simples narrativas de poder, como construcciones de ciertos grupos para mantener su dominio. Esta tabla es genial porque lo resume todo de un plumazo. Nos pone frente a frente las tres cosmovisiones y vemos de forma súper clara cómo cambia el objeto de adoración y, por tanto, de dónde se saca la verdad en cada una. Es la columna vertebral de todo el argumento, pero en un solo vistazo. Vale, todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿y qué? ¿Cómo afecta esto a la vida real, a la sociedad? Bueno, pues esta sección va justo de eso. Se mete de lleno en las consecuencias culturales que, según la fuente, nacen de estos cambios de cosmovisión. Y para explicar esa conexión se usa otra metáfora muy potente: el árbol de la cultura. La idea es muy fácil de entender. Las raíces son las creencias más profundas, aquello que se adora. De esas raíces crece un tronco, que son los valores. De ahí salen las ramas, las instituciones, las leyes, los comportamientos, y al final de todo está el fruto, que son los resultados que vemos en la sociedad. La lógica es directa. El fruto que recoges depende del tipo de raíz que has plantado. Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto de ese fruto cultural. El análisis se fija en la caída brutal de las tasas de natalidad en muchos países occidentales. Y lo interesante es que no lo presenta como un dato económico o social aislado, sino como una consecuencia directa, un fruto, de ese cambio en los valores. Un cambio que viene, claro, de las raíces del árbol.
Y con esto ya entramos en la recta final, donde todo encaja. Volvemos a la idea del principio conectando el análisis de la posmodernidad con la afirmación de que es una especie de regreso al paganismo. Y para que quede claro, cuando la fuente habla de neopaganismo, no se refiere a rituales antiguos, sino a una cosmovisión donde la adoración se desvía de un creador que está por encima de todo hacia lo creado, la naturaleza, la humanidad o incluso el propio yo. Para rematar esta idea, la fuente se apoya en Dostoyevsky, que dijo: «El hombre no puede vivir sin adorar». Es una frase tremenda. Lo que se quiere decir con esto es que adorar algo no es opcional, es una necesidad humana. Si se aparta a Dios, esa necesidad no se elabora, simplemente busca otro sitio donde anclarse, ya sea un ídolo, una ideología o uno mismo. Y cerramos este análisis con la pregunta del millón, la que lo resume todo y nos deja pensando. ¿Hasta qué punto las creencias fundamentales de una sociedad, aquello que pone en su centro de adoración, moldean su destino? Es una reflexión final sobre esa conexión profunda que se argumenta que existe entre lo que una cultura adora y aquello en lo que inevitablemente se convierte.